Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a mucha gente y es la caída de las criptomonedas. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se ha acabado? ¿Es una oportunidad de compra? ¿Queda mucho recorrido a la baja? Personalmente creo que el desplome de las criptomonedas solamente ha empezado y va a tener un efecto mucho más dañino del que nos gustaría ver. La realidad es que estas correcciones ofrecen unas grandísimas oportunidades de compra a medio largo plazo, pero para ello no te puedes ver involucrado en el proceso a la baja, sino que hay que saber salirse a tiempo para poder comprar a precios mucho más baratos. Déjame que te enseñe un gráfico que probablemente te va a ayudar a entender a lo que nos enfrentamos. Como puedes ver en este gráfico mensual de Bitcoin, se ha producido la ruptura de una estructura en cuña que marca agotamiento y se ha roto una directriz alcista que venía funcionando muy bien desde principios de 2015. También vemos que antes de la ruptura había divergencias bajistas en RSI, ruptura de directrices en el indicador, sobrecompra extrema en términos de estocástico, cortes descendentes y la referencia de otros criptoinviernos apuntan a correcciones muy severas. 86% en 2014, 84% en 2018 y en 2022 un 77%. Este 35% de caída que hemos observado hasta la fecha realmente no es lo suficientemente grande como para pensar que se ha acabado el proceso a la baja. Soy Pablo Gil, llevo 40 años como inversor profesional y te voy a desvelar en este vídeo cómo he detectado el inicio del cripto invierno, pero lo más importante, hasta dónde creo que va a caer el precio de Bitcoin y más o menos en qué mes espero que se produzca este suelo y la grandísima oportunidad de inversión que eso generará para los próximos años. ¿Qué preguntas deberías estar planteándote? En primer lugar, si la corrección en criptomonedas ha terminado o no y por qué. En segundo lugar, ¿cómo crees que se puede detectar el inicio de un cripto invierno tal y como he hecho yo? El tercero sería, ¿hasta dónde esperas que bajen las criptomonedas? Porque evidentemente a largo plazo tienen una tendencia alcista, al menos muchas de ellas, sobre todo Bitcoin, pero quedarte envuelto en la corrección y comerte una caída superior a un 70% es un problema. Y por último, ¿dónde voy a comprar yo Bitcoin a saco pensando en la gran oportunidad que habrá para los próximos años? Si te quedas en el vídeo, verás todas estas respuestas a los grandes interrogantes que te he planteado. Como puedes ver, el techo de Bitcoin se alcanzó en el mes de octubre del año pasado, en 2025. A partir de ahí, Bitcoin tuvo un desarrollo muy negativo hasta el punto de que cerró prácticamente el año con rentabilidades negativas. El resto de altcoins realmente marcaron sus techos con antelación. La más rápida fue Ripple. Y a partir de ahí, en los meses de verano, vimos cómo Ethereum, Solana, Cardano, Dogecoin empezaban a marcar puntos de inflexión que nos han llevado a correcciones bastante importantes en términos porcentuales, como puedes ver en este gráfico. Pero la realidad es que cuando uno se plantea lo que ha ocurrido parece sencillo, pero tienes un vídeo en mi canal que te demuestra exactamente que lo dijimos antes de que comenzase el proceso bajista. La estimación que hacía en aquel momento es que entre octubre y diciembre probablemente Bitcoin marcaría su máximo de ese último ciclo expansivo y que a partir de ahí comenzaría un proceso correctivo bastante intenso. Tal vez te suene el siguiente gráfico. Como puedes observar, en ese gráfico analizábamos cómo se comportaba Bitcoin en torno a los halvings. Si te interesa en detalle el análisis de este gráfico, no tienes más que ir a mi canal y buscar ese anterior vídeo donde explicaba el porqué de este gráfico. Pero en esa ventana entre octubre y diciembre donde esperábamos ver el techo, parece que ya se ha cumplido la previsión y a partir de ahí desarrollamos una teoría de cuánto puede corregir y hasta qué mes concretamente podría durar ese cripto invierno que hará que las cotizaciones de las criptomonedas bajen hasta niveles muy inferiores a los actuales. Lo primero que me gustaría compartir contigo es un análisis de corto plazo de Bitcoin para que entiendas cuál fue el catalizador desde el punto de vista de análisis técnico que dio la confirmación de que ese cripto invierno había comenzado. En este caso, como puedes observar en el gráfico, hubo una ruptura de una directriz y una formación de vuelta. Pero déjame que te lo enseñe en un gráfico más amplio.
Este mismo gráfico lo que te muestra es la aparición de un doble techo y tras 2 intentos fallidos de ruptura de la zona crítica, finalmente el precio consolida rupturas de la directriz y también de la zona clave de soporte, con lo que ese doble techo queda activado y se comienza el primer movimiento correctivo por parte de Bitcoin. Actualmente esto que estamos viviendo, en mi opinión, no es más que una cuña ascendente que marca un proceso de consolidación lateral dentro de un gran proceso bajista. Si tienes en cuenta esto solamente como indicación del catalizador en sí, de la señal que advierte del riesgo, ahora la pregunta es ¿y por qué no das por terminado el movimiento a la baja? Y la respuesta viene del siguiente gráfico. Aquí estamos mirando un gráfico mensual. Como puedes observar, la sobrecompra es extrema, los cortes descendentes de estocástico, las divergencias en términos de RSI, la ruptura de la cuña mensual y la perforación de una directriz muy importante. Todo esto ya te empieza a marcar que el riesgo correctivo es mucho mayor que ese 35% de caída que ya hemos visto en el precio de Bitcoin. Pero las señales que confirman el criptoinvierno no solo se aprecian en el gráfico en análisis absoluto de Bitcoin, sino que hay otras herramientas muy valiosas que te pueden ayudar a confirmar este tipo de señales. Estoy hablando del análisis relativo y en este caso lo he realizado sobre Bitcoin y el resto de altcoins, Bitcoin respecto al oro y Bitcoin respecto a la bolsa. Así que déjame que te muestre cómo utilizo el análisis relativo para confirmar señales de cambio de tendencia estructural en el mundo de las criptomonedas. Pero antes, permíteme que te presente al patrocinador del vídeo de hoy, que es Cibislen. Hablamos de la plataforma que yo uso personalmente para invertir en proyectos inmobiliarios de crowdlending, que consiste en prestar dinero a promotores inmobiliarios a cambio de proyectos con garantías reales, bien sean hipotecaria, pignoración de participaciones y o fianza corporativa. Ofrecen una rentabilidad hasta ahora del entorno del 10 al 13% anual y de momento al menos no han tenido ningún default hasta la fecha. Tienen un histórico de más de 275 millones de euros captados en más de 145 proyectos que ya están financiados al 100% y han recibido premios a la mejor plataforma de crowdlending inmobiliario por La Razón y mejor valorada en Trustpilot dentro de su sector. Pero déjame que te enseñe exactamente qué es lo que estoy haciendo con mi dinero. Esta cartera representa lo que yo tengo invertido en Cibislen actualmente. Como puedes observar, tengo 19 proyectos financiados, un total de 173.000 euros, y la rentabilidad que estoy obteniendo sobre mis proyectos es de un 10,89%. Como puedes ver, hay una diversificación importante entre distintos proyectos, tanto por área geográfica, por vencimiento de las operaciones y también por tipo de proyecto. Aquí puedes ver en esta tabla cuál es la finalización de los procesos de financiación que he hecho a promotores y ya ves que está bastante diversificado entre los meses de enero a septiembre de este año. Evidentemente, cuando se produzca la devolución del principal y el interés que percibo de cada proyecto, volveré a invertirlo. Y la cantidad ya no será de 10.000 euros por proyecto, sino de 10.800 y pico, que más o menos es la rentabilidad que ofrece cada uno de esos proyectos una vez deducimos la parte que se queda para Hacienda. Cuando vemos esto, la idea es que podremos utilizar el interés compuesto y hacer que la rentabilidad a lo largo de los años se dispare, como ya he explicado en muchas ocasiones, al reinvertir no solo el principal, sino también la ganancia de proyectos anteriores. Yo invierto cantidades altas, pero se puede hacer a partir de 250 euros. Cada proyecto tiene una ficha que da información muy valiosa antes de invertir. El ejemplo que tenéis aquí es un proyecto financiado en Badajoz y lo que yo miro, porque muchas veces me preguntáis cuál es la garantía que de alguna manera te tranquiliza a la hora de invertir. Bueno, las garantías son garantía hipotecaria de primer rango sobre el activo, aquí viene la tasación actual de dicho activo, prendas sobre las participaciones de la SPV, de nueva creación y la garantía corporativa que aparece aquí. ¿Qué es lo que miro realmente? Una de las cosas que más me importa es el Loan to Value, el LTV, que básicamente representa la relación entre cuánto han solicitado de préstamo respecto al valor del activo
que en el caso de que el promotor no devolviese el dinero se podría vender para devolver con los intereses el dinero a los inversores. Si ese LTV ronda el 50%, quiere decir que el valor del activo que sirve de garantía es prácticamente el doble del préstamo que se ha solicitado, y a mí eso me tranquiliza mucho. Además, tengo en cuenta el tipo de promotor, qué parte ha aportado, la ubicación y, por supuesto, si ha tenido anteriormente algún tipo de conflicto con Cibislen o si los préstamos que ha solicitado previamente han terminado con éxito y sin ningún tipo de traba. Cuando hablamos de Cibislen, además hay que tener en cuenta que a nivel regulatorio está muy protegido. Tiene licencia en la CNMV para operar como proveedor de servicios de financiación participativa y además tiene permiso para ofrecer servicios de crowdfunding y crowdlending en Europa. Para más información, te dejo en la descripción del vídeo un enlace directo a la plataforma de Cibislen para que lo puedas mirar en detalle. Recuerda que invertir siempre conlleva riesgos. La rentabilidad pasada no garantiza rendimientos futuros y debes tener siempre presente que existe el riesgo de perder parte o todo lo invertido. Y ahora sí, vamos con lo que te prometí, señales relativas que confirman el criptoinvierno. Hemos hablado de relativos entre Bitcoin y el oro, Bitcoin y la bolsa y Bitcoin y otras altcoins. Vamos primero con el relativo Bitcoin-oro. Aquí estamos viendo el cociente entre el precio de Bitcoin y el precio del oro, y como podéis observar, cuando estábamos aquí había una gran duda: ¿va a romper el mercado el techo? En cuyo caso tendríamos un triángulo ascendente con proyecciones adicionales a favor de Bitcoin muy interesantes, ¿o va a romper a la baja la directriz? Bueno, la clave se solucionó con este momento. Como puedes observar, aquí vemos cómo el comportamiento de Bitcoin muestra que el oro lo va a hacer mejor que el precio de Bitcoin, y se ha cumplido perfectamente la previsión. Desde que rompió, el oro ha sido el activo a tener en cartera, mientras que Bitcoin lo ha hecho muy mal. No da la sensación de que todavía se haya terminado este movimiento. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque igual que hubo un doble techo en el relativo Bitcoin-oro que ayudó a confirmar el criptoinvierno en 2022, ahora tenemos una formación que llamamos hombro, cabeza, hombro, que se ha activado además de la ruptura de la directriz y nos muestra que probablemente para alcanzar el objetivo mínimo aún queda un comportamiento favorable al oro frente a Bitcoin de otro 12% adicional. Piensa que este objetivo es un objetivo mínimo, por tanto no quiere decir que se vaya a frenar aquí, sino que podría extenderse hacia cotas más bajas. En cualquier caso, de momento al menos, el oro tiene todo el pronóstico de hacerlo mucho mejor que la criptomoneda. Por otro lado, cuando miramos el comportamiento entre Bitcoin y el Nasdaq, encontramos algo similar, es decir, la ruptura de una estructura alcista muy clara que favorecía el comportamiento de Bitcoin frente al Nasdaq 100, que ha sido uno de los índices de bolsa que mejor lo ha hecho, y la ruptura de una estructura en cuña acompañada de divergencias previas, ruptura de la directriz en RSI y cortes descendentes en estocástico. Ya tenemos dos señales claramente negativas para Bitcoin en relación a otros activos. Pero es que además, si miramos el comportamiento en el gráfico de más corto plazo, en este caso semanal, de Bitcoin contra el Nasdaq, vemos que hay una formación tipo doble techo y que la ruptura de la zona de soporte clave es lo que desencadena el movimiento a la baja. Por tanto, podríamos decir que de momento al menos el movimiento favorable a la bolsa respecto a Bitcoin sigue plenamente vigente. Por otro lado, cuando hemos visto el comportamiento agregado de todas las altcoins y de Bitcoin, hemos visto que en los procesos bajistas Bitcoin tiende a hacerlo mejor que el resto de altcoins. O dicho de otra manera, es menos volátil, capitaliza mucho más y tiende a comportarse mejor durante las caídas. Si detecto en el relativo entre Bitcoin y algunas altcoins que ha alcanzado un punto donde espero que Bitcoin lo haga mejor, lo normal es que eso confluya en un entorno bajista y no en un entorno alcista. Y eso es lo que veis en este gráfico. Por un lado, el apoyo en los meses de agosto-septiembre entre Bitcoin y Ethereum en la directriz alcista marca el final del outperformance